¿Cómo amanecimos el día de hoy? Bendecidos, prosperados. ¿Y qué? Y en victoria. Amén. Somos hijos del Señor, ¿cierto? Tenemos que amanecer todos los días muy bendecidos, prosperados por el Señor y en victoria para la gloria y honra de Él. Amén. Bueno, mis hermanos, yo sé que aquí la mayoría me conoce, sabe quién soy yo. Pero como me mantengo muchas veces detrás de esa pantalla, ¿cierto? A veces me dicen, bueno, usted no viene a la iglesia. Yo sí vengo a la iglesia. Pero lo que pasa es que me ven detrás de ese vidrio. Entonces mi nombre es Corazón Rivero, ballesta. Y para mí es un privilegio estar el día de hoy compartiendo la palabra de mi Cristo con ustedes. Y aún más porque veo la fidelidad de Dios reflejada en mi vida todos los días. Y porque hoy me acompaña mi familia. Hoy me acompaña mi núcleo familiar, mi papá, mi mamá, mis hermanos y amigos que estimo con todo mi corazón. Entonces ahí veo reflejada la fidelidad de Dios hacia mí todos los días de mi vida. Contar con personas que me aman, que me estiman, que oran por mí, ¿verdad? Somos un cuerpo y solamente por ese hecho, ese privilegio que tenemos, es muestra de la fidelidad de Dios, de lo lindo que ha sido Dios todos los días de nuestra vida con nosotros. Entonces, de eso se trata la palabra del día de hoy, la fidelidad de Dios hacia nosotros. ¿Cómo es Dios con nosotros? ¿Verdad? Y ni siquiera el pecado de los hijos, de todos nosotros, invalida esa promesa. Ni siquiera tanto pecado y tantas cosas que vemos. Esta semana en mi trabajo les cuento que inició un nuevo proyecto en el hospital donde estoy. Y le agradezco mucho al Señor ese privilegio y a mi papá, porque cuando yo estaba muy pequeña me puso de frente con situaciones que viven otras personas. Y eso de alguna manera en mi corazón me confronta, y es muy bueno cuando uno lo confronta con la realidad, ¿cierto? Y cuando ven la necesidad que hay en este mundo. Y muchas veces vivimos con tantas máscaras y nos limitamos a lo que vemos cotidianamente, que se nos olvidan las necesidades que tienen otras personas y que a eso Dios nos ha llamado. Y que eso es muestra de su fidelidad. El hecho de que hoy estemos aquí, Dios mío, o sea, yo miraba esa cantidad de personas, porque Itagüí es un municipio muy grande, muy extenso, es de los municipios más grandes que tiene Antioquia. Y es una zona que han invadido los migrantes, ¿cierto? Y me tocó recorrer con un equipo muy grande de profesionales esos territorios. Y yo decía, Dios mío, y nos contaban acerca de las necesidades y del trabajo que íbamos a hacer y todo lo que teníamos que cubrir y tantas personas teníamos que ir. Bueno, ustedes saben todo el cuento. Y yo era por dentro y yo, Señor, o sea, tanto por hacer, uno que puede hacer, o sea, con tanta limitación. Y yo le decía a mi mamá, yo le llegué diciendo, mami, nosotros somos tan ricos. Nosotros tenemos tanto, que a veces nos quejamos tanto por lo mucho que tenemos, ¿cierto? Y yo miraba, le contaba a mi mamá, mami, para mí fue muy duro hacer una visita a una de esas mujeres y escuchar a uno de esos niños llorar y decirle, mami, tengo hambre.
3 de la tarde. Iban a ser las 4 de la tarde. Mamá, tengo hambre. La mamá tratando de dormirlos para cubrir esa necesidad, ¿cierto? O los niños que veía pasar porque son calles que son de tierra, ¿cierto? Y pasaban los niños con el papá llevando los bultos de arena para rellenar la casa, la vivienda donde estaban. Y yo era, Señor, si tú me has traído hasta aquí, tu propósito tendrás, porque en mi vida yo había de pronto anhelado tales cosas, ¿cierto? En el corazón, en mi corazón estaban otras visiones, ¿cierto? Otros propósitos, pero en el corazón de Dios no. Y su fidelidad fue tan grande que me llevó allá. Amén. Entonces comparto esto con ustedes, eso ni siquiera lo tenía previsto. Comparto eso con ustedes para decirles que la fidelidad que Dios nos muestra, así como su misericordia, así como tantas cosas, es tanta y es invaluable que ninguno de sus atributos, que ese es uno de sus atributos, varía, sigue siendo el mismo todos los días. Amén. A pesar de nuestro pecado, a pesar de, o sea, Dios, tanto por decir, ¿cierto? Pero reflexionemos y pensemos cómo hemos ido con Dios y cómo Él a lo largo de nuestra existencia, qué tan fiel ha sido Dios. Yo los veo a todos vestiditos, ¿cierto? Algunos con algunas flaquezas de salud, pero creo que estamos bien. Amén, amén. Amén. ¿No estamos bien? Amén. Estamos muy bien. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Entonces, quiero hablarles acerca de ese atributo tan maravilloso de mi Dios. Y es su fidelidad. En un mundo donde las promesas humanas se rompen con tanta facilidad, ¿cierto? ¿A cuántos nos han prometido cosas que de pronto no se cumplen? ¿O cuántos hemos hecho promesas que no se cumplen, ¿cierto? Hemos sido infieles hasta con nosotros mismos, hasta con nuestros proyectos de vida y nuestras necesidades. A veces nos ponemos en último lugar, ¿cierto? Y olvidamos ser fieles a nosotros mismos. Entonces, hasta en eso hemos fallado. Y Dios falla. A veces pensamos, es que Dios me falló. No era el tiempo, no era el momento. Y somos tan impacientes que se nos olvida que tenemos un Dios fiel. Amén. Amén. Y entonces es reconfortante pues saber que tenemos un Dios que siempre cumple sus promesas. Entonces vamos a irnos al génesis de todo, ¿cierto? Al significado de lo que es la fidelidad a Dios en el diccionario hebreo, que dice que la raíz es de emuná. Eso nos podría ayudar más Jair, ¿cierto? Pero no está. Y se relaciona con el verbo amar, que significa creer, confiar, que es verdad, es constancia, firmeza y estabilidad. Son atributos de Dios, ¿cierto? Y ahí se desglosa. Tenemos un Dios estable, ¿verdad? Tenemos un Dios que es firme, es constante, ¿cierto? Que es de fiar, ¿o no? Es de fiar. En que podemos creer, a Él le podemos creer, sin tener temor que Él de pronto va a flaquear en esa promesa. A veces nosotros retrasamos las promesas que Dios tiene con nosotros. Nosotros somos los culpables de eso, no el Señor. Porque el Señor quiere cumplir las promesas en todos nosotros. Lo que ha cumplido, Él lo va a cumplir. Pero somos nosotros los que retrasamos esa promesa. ¿Amén o no amén? Amén. Estamos de acuerdo. Entonces, la primera, vamos a irnos con tres. Escogí tres principales partes de ese atributo tan importante. Entonces, en áreas de nuestra vida, y es la fidelidad en las promesas.
Número 1, para que anote que ya escuché ahí las hojas. Número 1, las promesas de mi Dios. Y está en Génesis 12, 2 al 3. Y voy a leerlo con ustedes aquí. Haré de ti ¿qué? Grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu ¿qué? Tu nombre, iglesia, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, ¿qué? Lo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Dios ha hecho numerosas promesas en la Biblia y podemos confiar en que Él así las cumplirá. Esta es una promesa que Dios le dio a quién? Abraham. ¿Y la cumplió? Amén. La cumplió. ¿Cuántos años? Pero la cumplió. Era un proceso. Y a veces nuestra vida es de procesos, ¿cierto? Procesos ocasionados por nosotros o procesos que Dios tiene, ¿cierto? Son los planes de Dios, ninguno los conocemos, pero son perfectos. Entonces, bueno, así es Dios, ¿cierto? Y entonces es un ejemplo pues notable del pacto que Dios hizo con Abraham, y por medio de esa promesa es que nosotros hoy alcanzamos la salvación. Entonces miren la magnitud de esa promesa. Yo creo que eso nos tiene que llenar el alma, el corazón, movernos. ¿Se imaginan donde esa promesa aún todavía estuviera como que, ay no, yo no la voy a cumplir, pásenlo a mi generación? Ay no, llegó la otra generación, ay no, yo tampoco, qué pereza. Todavía estuviéramos en esa fase. Entonces, ¿a dónde llega? ¿Hasta dónde nos acobija? ¿Cómo dice la Biblia? De generación en generación. Entonces, miren cómo cuando empezamos a recordar la palabra y lo que Dios nos ha dicho con el tiempo, cómo la podemos ver tan visible. Para recordar esto, también voy a darles un ejemplo. Y esto es para que recordemos, hermanos, aquellas promesas que Dios nos ha dado en nuestra niñez, adolescencia, juventud, vejez. Lo que Dios ha prometido darnos. ¿Cuáles han sido las promesas que Dios te ha dado? Recuérdelas. Muchas. Guardar. Guardar. Salvación. Salvación. Recuerden las promesas que Dios les ha dado. Les voy a leer aquí un pedacito que está en Génesis 41, 40, acerca de José, ¿cierto? Que fue una gran promesa, ¿cierto? Dice, Génesis 41, 40, dice así: tú estarás sobre mi casa. Eso lo dijo Faraón, ¿cierto? Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo además Faraón a José. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y en ti ninguno alzará su mano, y sin ti, ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Ustedes se imaginan ese momento? Magnífico. ¿Se imaginan a José en ese momento? Sí.
sea, un suceso, esos sucesos, ¿cómo es? El meme. Impresionante. Un suceso impresionante. Y si lo traemos al hoy, ¿cierto? A nuestro siglo, ¿cómo sería? ¿Quién sería José hoy? ¿Alguien que me diga? ¿Quién sería? Un gobernador, más que un gobernador, porque es que digamos el vicepresidente. Si yo no estoy aquí, entonces usted es el que manda, ¿cierto? El vicepresidente. ¿Ustedes se imaginan la labor que hace el presidente y el vicepresidente? Y a veces, yo no voy a ofender a nadie, pero a veces juzgamos tanto de las personas como dirigen, pero es que es muy duro. Sí, es difícil dirigir las iglesias, ¿cierto? Imagínense a todo un territorio. O sea, cómo le toca a nuestro presidente nacional también. Entonces, a veces es mejor pedirle al Señor por esas personas, porque ustedes no sabemos cuál es el trabajo que les toca ganar, ¿verdad? ¿Sí o no? En nuestro trabajo nosotros decimos, por ejemplo, cuando uno dirige alguna cosita, que eso es nada. Ay, no, nadie me entiende el trabajo que yo hago aquí, nadie, es cierto, nadie valora mi trabajo. Y eso la gente lo sabe. Ay, no, es que yo lo haría mejor, no, es que esto no lo... ¿Cierto? Juzgamos tanto a las personas, pero no miramos lo que nosotros hacemos. Y ahí en todo eso, a pesar de todo eso, Dios muestra su fidelidad. Pero bueno, traigo esta colación para que miremos y hagamos un recorderis por allá, en esos cuadernos de nuestra memoria, en esos cajones que tenemos, la fidelidad de Dios. ¿Cómo ha sido el Señor con nosotros? ¿Cómo fue Dios con José? Así también Dios es con nosotros. Y si nosotros nos dispusiéramos más, yo creo que, Dios mío, las cosas que Dios haría en nuestra vida serían impresionantes. Si nosotros nos dejáramos usar un poquito más, si diéramos un poquito más, Dios haría maravillas en nuestra vida. Amén. 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 Alguien que me busque, por favor, o audiovisuales del Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Fiel. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos ¿hasta qué? Hasta mil generación. Y ahorita que decíamos de generación en generación, ¿hasta qué? Hasta 1000 generaciones. ¿Ustedes saben qué son 1000 generaciones? Usted ya las tiene. Apenas tiene la segunda. Ya casi. Entonces, imagínense hasta dónde vamos. Entonces, dimensionemos la importancia de la palabra. Solamente, y es un atributo de los que tiene nuestro Padre. ¿Lo dimensionamos? Gloria a Dios. No. Sigamos, por favor. Vamos a ver la fidelidad en la protección y la provisión. Amén. ¿La fidelidad en qué? Amén. Entonces allí también se evidencia el cuidado y la provisión constante a su pueblo. Dice Salmos 36:5, nos dice: tu misericordia, oh Dios, llega hasta los cielos y tu fidelidad alcanza
alcanza hasta las nubes, hasta los cielos, hasta las nubes, ¿cierto? Y es un ejemplo muy poderoso de esto, y se encuentra pues en el relato del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, ¿cierto? Y el Señor cada día les mandaba maná del cielo y de las rocas agua. ¿Han tenido la oportunidad de leer eso? Y es increíble, y uno hoy día dice, pues nos va a llover, ¿cierto? Nos va a llover cara, que está cara. El huevo. Entonces, o sea, son esas maravillas, eso me imagino yo lo sobrenatural que pudo haber sido, ¿cierto? Que, o sea, maná del cielo, la provisión, esa protección, ese cuidado con el ser humano, de cuidarlo, de mimarlo, de darle de su boca, ¿cierto? Amén. La comida. Y dice que no envejecieron, ¿cierto? No. ¿No qué? Ni su calzado. ¿Por cuántos años? Por 40 años. Y nosotros al mes se nos dañaron. ¿Cierto? Eso, ¿y cuánto costaron los zapatos? Por ejemplo, yo necesito unos tenis para trabajar. Entonces, es eso, la fidelidad de Dios en la protección y en la provisión, todos los días de nuestra vida. Y hay momentos difíciles de nuestra vida. Yo creo que muchos hemos pasado, yo qué sé, por tantas necesidades que hemos tenido, ¿cierto? Algunos por la parte de la alimentación, el vestido, la salud, que yo creo que es lo más importante, la economía familiar, o sea, tantas formas, pero Dios nos sigue sustentando hasta el día. Entonces allí vemos reflejado cada día, hermanos, cada día la muestra, porque es que el simple hecho de que estemos aquí es muestra de su fidelidad. Amén. Amén. Dios nos dio el recurso para poder estar aquí. Amén. ¿Verdad? ¿Amén o no amén? Amén. Amén. No amén. Bueno, entonces es algo maravilloso, es algo que yo no me canso de darle gracias a Dios. Y creo que las personas, bueno, todos, yo creo que las personas que hemos venido a la ciudad ha sido con un propósito y porque hemos tenido un proyecto de vida, ¿cierto? Amén. Que no quisimos, ¿cierto?, limitarnos, sino que quisimos avanzar. Y todos en general hemos hecho esfuerzos en nuestra vida que a veces decimos, ay, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar, esto está muy duro, soy, ¿qué? No lo vamos a decir, pero ay, no puedo. No tengo la capacidad, ¿cierto? Que en algún momento hemos dicho, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y llega Dios y Amén, amén. ¿cierto? Cuando veíamos que no íbamos a ser capaces, que ya no podíamos más, llega Dios. Amén. Y dice, es que sola no, Amén. Gloria al Señor, así es. yo te he sustentado. No hace falta que audiovisuales, muéstrenme porfa la definición. La definición atrás. Nos hace falta que Confiar, en una firmeza, creer en su palabra.
creer, ¿verdad? La confianza. Creer, confiar. Cara la verdad. Firmando de que Él no miente. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Ustedes saben qué es una persona fiel? Mire a la pareja si la tienen. Si no, piense. O si usted dijo, mire a sus papás. Yo qué sé, así sea una mentira chiquitica, pero algo cierto. El hombre, o sea, no tenemos esa capacidad como la tiene Dios. Que todo el tiempo es verdad. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Todo el tiempo Es verdad. es verdad. Amén. Es constante. Es constante. Él no dice, ay, le prometí eso a quién? A Steven. Ay, yo le prometí a Steven, pero ay no, que se espere unos añitos que les van a hacer. No, Dios va trabajando en la marcha, ¿cierto? Hasta que Steven esté preparado para recibir esa promesa. Amén, gloria al Señor. Amén. Él nos prepara, pero es un Dios constante. Amén, aleluya. Y es un Dios que nos da estabilidad. Amén. ¿O cuántos no nos sentimos más tranquilos cuando estamos con Él? ¿Cierto que sentimos paz? Amén, amén. Y eso es muestra y es gracias a su fidelidad. Eso solamente lo da la fidelidad de Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Exacto. ¿Cuántos no estaríamos? Yo no sé dónde estaría, sinceramente. Bien, Dios es bueno. Bien, bien. Si no fuera porque las oraciones de mis papás y vamos a la iglesia, vamos para allá, tiene que venir al corazón. Pero son todos Dios, exacto. Amén. Y tuvo que hacerlo de muchas formas. Porque yo decía, yo no voy a predicar rica. Pues no. Y Dios aquí. Su fidelidad ha sido grande, incomparable. Amén. Aleluya. ¿Cierto? Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Vamos a ver el tercer punto, que habla sobre la fidelidad. ¿En qué? ¿La fidelidad en qué? En la salvación, que es la máxima expresión de fidelidad. Amén, así es. Hemos visto dos, ¿cierto? ¿Cuáles hemos visto? Fidelidad en sus promesas. Las promesas. En su protección y provisión. ¿Y en su qué? Protección y provisión. Los de atrás. En sus promesas y en qué? Voy a tener que traerlos para acá. En sus promesas, fidelidad en su provisión y su protección. Pero esta, mis hermanos, o sea, ¿cierto? Es la máxima expresión de la fidelidad de Dios. Y se encuentra en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. 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 ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Aleluya. Es la que se manifiesta. Dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Fiel, justo para confesar pecados y librarnos de toda maldad. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos. No solamente perdonarnos, sino también limpiarnos.
¿Ustedes saben qué es la limpieza? ¿Qué es la higiene? El pecado nos ensucia, nos mancha. Cuando uno está, bueno, yo soy enfermera. Cuando uno está en un servicio y tiene que hacerse la asepsia, higiene, manos, las manos de uno, cuando uno, pues yo no soy enfermera de cirugía, pero cuando hice mis prácticas, ¿cierto? O cuando pues tengo compañeras, uno entra así, se lava las manos y se las, ¿sabe cómo uno se las enjuaga? Así. Porque no puede tocar nada, tiene que entrar uno así. Sin bacterias, porque está en una zona estéril, le decimos. Estamos en una zona estéril. Nuestros órganos son órganos estériles, que tenemos, ¿cierto?, una cantidad de bichitos, digámoslo así, pero que son estériles, nuestro intestino. Y Dios nos limpia. Gloria al Señor, amén. O sea que, ¿cómo estaríamos, cómo somos cuando llegamos ante Dios, ante Jesús y le decimos, confesamos nuestro pecado? Él es fiel, justo, nos perdona y aparte de eso viene y nos baña. Amén, Pues amén, sí, gloria a dice Dios. la palabra, Amén. ¿cierto? Nos limpia mi corazón, tanto que Jonathan, venga, mijo. Hay que restregarle por ahí, por aquí, que le falta. Entonces, ¿cómo se manifiesta el Señor? ¿Verdad? A través de la muerte, su resurrección, Dios cumplió su promesa de proveer la salvación y perdón a todos los que a Él llegan, ¿verdad? Y su fidelidad se mantiene y su gracia inmerecida que nos ofrece la oportunidad de tener una relación. Hasta mañana. No. Eterna. Eterna con Él. Nos ofrece la oportunidad, nos extiende hoy la oportunidad de tener una ¿qué? Una relación eterna. Se la está extendiendo. Amén. Porque aunque su fidelidad no se agota y es única todos los días de nuestra vida, Nunca. es la elección suya y mía de servirlo o no. Pero tenga en cuenta que el día de mañana de todo esto le daremos cuenta a Dios. Amén, amén. Y de usted depende si se va a poner o se quiere. Así de sencillo, eso no tiene otro maquillaje, eso no tiene maquillaje, porque la palabra es clara con eso. Es su decisión. Dios le muestra el camino. Dios nos muestra todos los días su fidelidad. Pero somos nosotros. Porque Él nos dio que escoger. No es como cuando usted tiene un hijo, le tocó. Es como cuando usted escoge la pareja que quiere para toda la vida. Usted la elige. ¿Cierto? Amén. Pero no es para que agachen la cabeza. Es para que... Amén. Entonces, en sí, Dios tiene para cada uno de nosotros una promesa. Y no cualquier promesa. Es la Señora promesa, una gran promesa. Amén. Pero depende de nosotros si tomamos esa promesa y confiamos en el Señor. Amén. Dice el número 23. 19. Que no es que. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se lo prometió y lo hará. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Él no es hijo de hombre para que mienta. Él lo que dice, Él no es como nosotros. Ay, sí, yo mañana se lo hago, yo mañana se lo entrego. Y se me pasaron las horas, yo qué sé, tuve un retraso, pero no puede cumplir, no, Él cumple. Amén. Aleluya. Así es. Él cumple. Amén. El Señor se ha comprometido a cumplir cada una de las promesas y del pacto. Él no se olvida del pacto. Amén. Él no se olvida del pacto. Y nosotros. Qué pesar, ¿cierto? La fidelidad de Dios es un fundamento sólido en el que podemos confiar. Amén. Amén. Es sólido. Él nunca cambia. Él nunca falla. Él siempre cumple sus promesas. Y podemos confiar plenamente en encontrar consuelo, esperanza y seguridad, porque Él es fiel. Amén. En 2 de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, sí son, ¿qué es que son? No es que si fuéramos. Si fuéramos infieles, Él permanece. Él permanece fiel. Amén. Y para finalizar, mis hermanos, dice Salmos 119:30. He optado. Es más, parece. Póngase. Porque es que aquí toditos, el día que el Señor decida venir, toditos tenemos que irnos. Amén. Amén. Repita conmigo. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Otra vez. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Haga memoria de lo fiel que Dios ha sido con todos nosotros. Haga memoria por cuántas necesidades usted ha pasado. Yo no sé. Lo que Dios le ha prometido. ¿Por qué? Hágase la pregunta, ¿por qué he retrasado la promesa que Dios ha hecho a mí, a mi familia, a mi generación? Pídale perdón a Dios, pídale perdón a Dios. Señor, perdóname por retrasar la promesa que aquel día tú me diste. Porque es que hemos sido tan desobedientes, tan infieles con Dios. Y Él aún ahí nos ha provisto y sigue creyendo en nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios.
inigualable de sí. Y es pequeño para todo lo que Él hace todos los días. A veces nos quejamos, yo me he quejado muchas veces. Cuando digo, ay, pero es que no se me dio y me enojo porque es que a veces tengo el pero no entiendo de qué me libró el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Y más adelante me la entendiendo, porque es que en el momento no lo entendí. Y así somos los hombres. A veces nos cuesta tanto ver más allá. Pero Dios es tan lindo y tan fiel que el día de hoy no nos recuerda. He sido fiel contigo. No te olvides que he sido fiel contigo. Amén, gloria a Dios. Amén. Que te llevo aquí. Aunque no te des cuenta, te llevo en mis brazos. Y aunque pases por esa enfermedad, por esa necesidad, y aunque te tumbes en esa situación, bástate en mí. Que te baste mi fidelidad. Gracias le doy a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por el privilegio que nos da todo de estar en este lugar. Gracias te damos, Señor, por tu poder tan grande, tan inigualable. Gracias por tu fidelidad, por tu poder, por tu palabra, porque has sido grande, maravilloso, poderoso eres tu Dios. Gracias por ser nuestro Padre, por habernos elegido, Dios. Gracias por habernos mirado con ojos de amor, con ojos de fidelidad, por no fallarnos, porque eres eterno. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tu fidelidad se demuestra en tu compañía y en tu consuelo, Jesús. Gracias, Padre, por darnos salvación, porque es la muestra de amor y de fidelidad más grande, Dios. Gracias por darnos salvación, por ese privilegio. A ti sea la honra y la gloria, Jesús. Santo y poderoso eres Dios. Apláudale porque Él